Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta aquí con todos ustedes, como siempre, desde el Senado TV. Nos estás viendo desde el canal 16 de Telecentro en vivo, como todos los jueves a las 18 horas. Además, nos podés ver en la repetición, también en el canal 16 de Telecentro, pero en la repetición se agrega, que esto es una de las cosas que le corrijo a Alex, que se equivoca cuando lo dice, el canal 2 de Cablevisión también Si a yo las les 18 contara todo lo que me horas. dice antes de salir al aire. Exactamente, planteándole los errores, porque está bueno siempre la crítica para poder Claro. hacer cosas que después nos salgan mejor. Y además también nos podés ver por los canales de YouTube. ¿Qué canales? El canal de YouTube del Senado de la Nación, José María. Senado TV Argentina y el canal de YouTube nuestro, Alex y José María. Ahí vas a encontrar todos los programas anteriores y podrás revisar aquellos temas y buscar aquellos temas que te interesen, que tratamos siempre aquí en Artículo 16, como siempre lo decimos, desde acá, desde el Senado de la Nación. ¿En qué salón, Alex? En el salón Eva Perón, que tanto nos gusta. Y si sos usuario o usuaria de Twitter, aquí abajo tenés nuestras direcciones. @AlexFreire, @JoséDivelo y si no, @Senado TV ARG, con G al final, para ver las publicaciones de estos capítulos de asesoramiento parlamentario que hemos dado a llamar Artículo 16. Y como siempre te lo planteamos, este es un programa en el que lo que intentamos es tratar diferentes temas que están relacionados con la inclusión y con la igualdad. Y en estos temas lo que vemos es en qué cuestiones hemos avanzado, en qué hemos progresado en mayor inclusión y mayor igualdad, pero sobre todo en los temas que trabajamos nos planteamos cuáles son las brechas, que es aquello en lo cual tenemos que seguir avanzando, en aquello que tenemos que seguir creciendo para lograr esa mayor inclusión y esa mayor igualdad. Y en esta tarea hemos entrevistado a hombres y mujeres que hacen al quehacer parlamentario, que hacen leyes, que proponen leyes, que militan leyes, que monitorean la implementación de leyes, activistas, ciudadanos y ciudadanas que hacen a esta pregunta que nos respondemos sobre la igualdad y cómo vamos transitando este disminuir de esta brecha que nos separa entre el pasado y el futuro para ser cada vez más igualitarios. Así es. Bueno, normalmente yo traigo alguna columna referida a alguna de las iniciativas, ya sean tanto en el Congreso de la Nación o en alguna de las legislaturas provinciales. Pero hoy en particular, y como vinimos con este tema de que yo hago algunas críticas y planteando, ¿saben qué? Voy a volver a tratar un tema que Alex habló la semana pasada. Pero en realidad porque me gustaría precisar algunas cuestiones de la importancia de esta temática que trajo Alex a considerar en el inicio del programa de la semana pasada. Y se trata del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Alex explicaba el significado y los avances que ha tenido que ver y fundamentalmente dejar ahí muy claramente posicionado de qué se trata este protocolo. Este protocolo, que obviamente tiene que ver con la atención y como todos los protocolos que surgen, en este caso del Ministerio de Salud, son protocolos que tienen que ver con la implementación de las normativas vigentes. En este caso, este protocolo lo que está haciendo es la implementación y cómo debe hacerse esta atención para el artículo 82 del Código Penal, que es donde se habla de los abortos no punibles. En realidad, lo que corresponde es hablar de interrupción legal del embarazo, es el término que debemos utilizar, y como esto, que fue después tomado por el fallo de la Corte y precisado, porque durante mucho tiempo, desde la existencia del Código Penal y del artículo 82, había tanta discusión sobre la interpretación que se hacía sobre ese artículo. En particular, el protocolo, tomando estos dos ejes fundamentales, ¿no? Desde lo normativo, pero también tomando otras leyes, como la Ley de Salud Mental y otras leyes más, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Sexuales. La ley de identidad. La Ley también. de Identidad de Género, exactamente. Digamos, plantea cómo entonces se tiene que atender y cómo tiene que ser el protocolo de atención de estas mujeres con derecho a la interrupción legal del embarazo. Y además brinda mayor claridad acerca de quiénes son estas personas sujetas del derecho. Exactamente.
En realidad lo que está haciendo es delineando claramente y siguiendo muy fuertemente lo detallado por la Corte Suprema sobre cuáles son lo que tenemos que entender y atender como abortos no punibles, que por eso pasamos a llamarlo de esta manera, pero nos estamos refiriendo a eso. Todavía en la Argentina esto es un avance impresionante, sin lugar a dudas es un avance impresionante, pero sí es importante rescatar que en la Argentina todavía debemos darnos el debate en profundidad respecto de la despenalización, respecto a la interrupción del embarazo y la legalización correspondiente, porque esto, gran avance que hemos tenido en la Argentina y que celebramos plenamente, sigue siendo en relación a esta interrupción legal que está relacionada con los abortos no punibles. Por supuesto que lo celebramos y seguimos adelante, solamente quería hacer esa aclaración y me parece importante, no sé, Alex, ¿qué pensás? Porque tenemos un tema extraordinario hoy. Sí, creo que reforzando esto que decías, que estaba reforzando lo que yo decía la semana pasada, porque él refuerza siempre. La cuestión de Tiene algunas correcciones igual. La lo que yo cuestión decía. de la definición de quiénes son las personas sujetas de este derecho. Entonces ya no es aquello criterio restrictivo a los embarazos incompatibles con la vida, a las personas que han sufrido algún evento como por ejemplo una violación, un abuso, sino el uso del derecho que da la ley de salud mental a todas las mujeres al derecho a solicitar la utilización de este protocolo por el derecho a no construir la identidad como madre. Es un avance, una progresión, una implicancia de la ley de salud mental, además de la interpretación del fallo de la Corte que había sido posterior a la última elaboración del protocolo, y entonces este ayornamiento no solamente nos aborda claridad para interpretar el artículo puntual del Código Penal, sino también puntualmente para decidir y entender quiénes son las mujeres, todas sujetas del derecho a solicitar la interrupción legal del embarazo. Sí, hoy tenemos un tema... Yo igual quiero dejar en claro que cuando vos hablas de todas, siempre y cuando estén enmarcadas dentro de lo que justamente plantea el fallo, lo que plantea la ley de salud mental, digamos, y lo que plantea el propio protocolo, que retoma y rescata esto que plantea la propia ley de salud mental, y donde hay conceptos muy importantes que, digamos, por ahí los profesionales de la salud mental los conocemos como que tienen que ver con el dolor psíquico, que tienen que ver con el sufrimiento, que son categorías y conceptualizaciones muy importantes que dentro de lo que es la salud mental, y que lo interesante es que acá lo plantea también desde la posibilidad de la ocurrencia del dolor psíquico y la posibilidad de la ocurrencia del sufrimiento. Sin embargo, están enmarcados dentro de una conceptualización específica. Por eso todavía tiene cierto límite y nos termina de zanjar el debate que nos debemos. Así es, y poner a la salud mental en un plano de igualdad con la salud física, digamos, validar estos padeceres de la y estos OMS, conceptos. que la salud es el bienestar biopsicosocial Así y con es, el una cual, perspectiva digamos, integral. Exactamente, y con el cual en realidad en aquellos tiempos cuando hablábamos de la interrupción de los embarazos incompatibles con la vida en el caso de anencefalia, me ha tocado a mí hacer lo que es el informe por daño psicológico y fueron las primeras veces que se hicieron interrupciones en la Argentina que tenían que ver específicamente con el daño psicológico que podía ocurrir a partir de la continuidad de esos embarazos anencefálicos. Así que abogamos desde el artículo 16, primero celebramos, destacamos esta decisión del Poder Ejecutivo a través del Ministro de Salud, Daniel Goyán, de darle cuerpo en esta revisión y mejora del protocolo para el acceso a un derecho que debe estar garantizado por ley, que debe de pasar por un debate parlamentario y que el Ejecutivo acaba de hacer un esfuerzo por ampliar y clarificar quiénes son entonces las mujeres sujetas de este derecho. Y como bien lo decías, tenemos una invitada con un tema que a nosotros nos apasiona, que tiene que ver con la salud, con la soberanía, un tema que hemos abordado reiteradamente en artículo 16 y que toma estado público y toma actualidad a partir de algunos sucesos que vamos a develar durante el transcurso del programa de hoy. Así que vamos a la presentación del tape de nuestra invitada. Las patentes farmacéuticas dan lugar a la conformación monopólica de precios y, por lo tanto, a la creación de barreras para el acceso universal a la salud. Así, la mercantilización de la salud genera distintas clases de injusticias que afectan, ante todo, a los ciudadanos. Uno de los tantos ejemplos que pueden citarse en este sentido es el de Atazanavir,
un medicamento cuya patente en Latinoamérica es propiedad de la farmacéutica Bristol Myers Squibb. Como consecuencia, este remedio de uso frecuente por parte de las personas con HIV puede llegar a costar hasta un 43,5% más que el genérico precalificado por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, el Ministerio de Salud gasta por cada tratamiento de HIV más de $2.000 al año, cuando, de contar con un remedio casero, gastaría tan solo 130. Nos acompaña hoy para hablar sobre estos temas y sobre cómo llegar al acceso universal y sustentable de la salud, Lorena Di Giano, coordinadora general de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, un espacio desde el cual militan para modificar una situación que, de revertirse, ampliaría considerablemente el acceso a la salud y generaría importantes ahorros en muchos países. Lorena Di Giano. Muy bien, otra vez con nosotros. Bienvenida a Artículo 16. La primera pregunta obligada para ayudar a que la audiencia comprenda un poco más la estructura de la discusión que vamos a tener. Vos sos la secretaria general de la Fundación Grupo Efecto Positivo y la directora ejecutiva de la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos, ¿o es al revés? Bueno, muchas gracias otra vez. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente yo me desempeño actualmente como directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo, que es una organización que trabaja a nivel de Argentina, pero además también soy la coordinadora general de la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos y trabajamos temas de acceso universal a medicamentos focalizados en el tema de las barreras de propiedad intelectual. Patentes y otros derechos exclusivos. Tomando la propiedad intelectual como una barrera para el acceso a los medicamentos. Claro, la propiedad intelectual son las patentes farmacéuticas que generan derechos exclusivos en los titulares de las patentes y generan monopolios que hacen que aumenten los precios y entonces de esta manera se hagan inaccesibles, no solamente para las personas que van y tienen que comprar en unas farmacias los medicamentos, que muchas veces nos damos cuenta que son muy caros, sino también aquellos medicamentos de alto costo que se proveen a través de los programas públicos. ¿A qué llamamos de medicamentos de alto costo? Y medicamentos que tienen un precio muy alto y que a raíz de eso encontramos restricciones para poder acceder. Por ejemplo, no son los medicamentos del primer nivel de atención primaria de la salud, en las salitas sanitarias. Claro, esos medicamentos que se proveen a través, por ejemplo, del programa Remediar, suelen ser de menor costo, pero también nos podemos encontrar con un medicamento de atención primaria de la salud que también sea caro, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo que el precio aumenta en virtud de estos monopolios que se generan, que son las patentes farmacéuticas. Entonces estamos hablando de patentes farmacéuticas, de monopolios de patentes farmacéuticas y de precios prohibitivos. Nombraste esos tres conceptos para pensar de qué se trata la tarea activista y militante de la Red Latinoamericana y cuáles son los desafíos que tiene por delante. Sí, nosotros básicamente, hemos hecho estudios comparativos de precios, pero también de análisis del estado de patentamiento, ¿no?, de algunos medicamentos claves que se utilizan en la región, por ejemplo, para atender el VIH-Sida, como también la hepatitis C, que es un tema que hoy en día está muy conversado en distintos ámbitos, porque ha aparecido la cura. Y la verdad que los medicamentos que significan la cura están excesivamente caros, pero es algo que nunca hemos visto y está realmente poniendo en jaque todo un sistema, que es este sistema Lorena, de las patentes. En relación a esto que estás diciendo justamente, que trajiste lo de la hepatitis C, fue que justamente decidimos retomar el tema de tocar estos temas, de volver a invitarte, porque realmente está habiendo muchas noticias y todos los días grandes novedades y estamos viendo muchas noticias respecto al tema del precio de los medicamentos y la hepatitis C. Así que vamos a un corte y vamos a volver con estas novedades.
Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos y a todas. Se trata de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que deben respetarse siempre sin discriminación alguna. El 10 de diciembre del 2013 se creó el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Desde entonces, trabajamos para que las leyes que se sancionan en el Congreso contemplen los derechos de todos y todas a lo largo del territorio nacional. Nuestro objetivo es contribuir a la producción de legislación que garantice la efectiva protección de los derechos humanos. Para esto, entre otras cosas, recomendamos que las leyes referidas a los derechos humanos sean de orden público. ¿Por qué? Para asegurar que en cada rincón del país existan los mismos derechos. Además, para fortalecer la cultura del respeto por los derechos humanos, organizamos actividades de formación y capacitación en distintos ámbitos. Porque el trabajo por los derechos humanos es un trabajo de todos los días. Acá estamos, seguimos con Lorena Di Llano, estamos hablando de un tema que en este momento está muy sobre el tapete. Estamos hablando del tema de medicamentos, del acceso a medicamentos, de esos precios terribles, prohibitivos, abusivos. Hoy salió una nota de nuestro ministro de Salud de la Nación hablando, creo que en página 12, si mal no recuerdo, y diciendo justamente esto, ¿no? De cómo de alguna manera lo que nos plantea el ministro de Salud es cómo la industria multinacional farmacéutica está queriendo embargar los presupuestos de los países con estos precios que son tan restrictivos. Y esto ha salido mucho a la luz, fundamentalmente también con el tema de hepatitis C, que es una discusión mundial, donde hay una industria multinacional farmacéutica que pretende venderlo en Estados Unidos a $84.000, pero acá en la Argentina ya nos están planteando también un precio imposible de pagar si tuviéramos que cubrir a la cantidad de personas que tienen hepatitis C o que se estima que tienen hepatitis C en la Argentina. ¿Cómo es esto, Lorena? Bueno, el tema del acceso a los medicamentos de hepatitis C, como decía, está poniendo en jaque todo un sistema, este sistema de patentes, porque ha igualado con esto de los precios excesivos que nunca se vio a tal nivel, digamos, porque lanzaron unos productos que son la cura de la hepatitis C al mercado con en Estados Unidos $84.000 el tratamiento para una persona para 12 semanas, y así también lo hicieron en Europa. Estos precios ponen en jaque incluso a los países industrializados. Claro, ese es el tema, porque generalmente cuando hablábamos de generar, digamos, ciertas políticas para ayudar al acceso, los países desarrollados no tenían este problema. O sea, no es que no paguen precios altos, pero realmente los precios se mantenían a un nivel que no producía, digamos, este shock que está produciendo en este momento el tema de la hepatitis C. Entonces, como decía José María, nuestro país está, y la región, ¿no? Porque lo estamos viendo en varios países de la región donde trabajamos, es que, bueno, está ofreciendo, por ejemplo, un medicamento muy esencial, que ha demostrado ser muy bueno para el tema de la cura, está saliendo en los mercados de latinoamericanos entre $7.000 y $15.000 para una persona. Cualquiera podría pensar, bueno, bajar de $84.000, que es el precio en el que salió al mercado en Estados Unidos, a $7.500, habla de una gran generosidad de la industria, de recortar sus utilidades de una forma generosa y solidaria. Pero hay un paradigma en este medicamento en particular, que $7.500 sigue siendo absolutamente abusivo.
Sí, en realidad las farmacéuticas lo que están haciendo es un abuso, digamos, que es inaceptable, porque además existen estudios sobre de costos de producción que hizo la Universidad de Liverpool, donde hay evidencias de que para producir, por ejemplo, el tratamiento para una persona, que es lo que estamos midiendo, una persona con $110 se podría producir. Por Entonces, eso si con digamos, $110 se puede producir, $7.500 sigue siendo una estafa. sigue siendo sumamente excesivo, además no sabemos sobre la base, o sea, otra base que el negocio, porque digamos no hay razones para que lo cobren, porque de todas maneras tendrían ganancias. Estamos viendo que el costo de producción son $100 versus, bueno, 84.000 en Estados Unidos, 72.000 euros en países de Europa, y bueno, pero el tema es que, digamos, también estamos viendo en estos momentos que en países, por ejemplo, como Bangladesh, Egipto, India, también están llegando al mercado, entrando al mercado, versiones genéricas de los mismos medicamentos muchísimo más baratos, que oscilan entre 800 y $1.000. ¿Y por qué nosotros no podemos acceder a esas versiones genéricas? O, digamos, ya sea importándolas de estos países que mencionas o por ahí producirlas nosotros. Bueno, en realidad ahí una de las cuestiones son, digamos, las patentes farmacéuticas que están buscando estas compañías farmacéuticas en nuestros países, pero además también acuerdos comerciales que están, o sea, para asegurarse que ciertos productores, básicamente de India, no puedan exportar, o sea, no puedan vender a ciertos países en el mundo, ¿no? La región latinoamericana está muy atravesada por este tema porque la mayoría de los países de la región no estarían pudiendo comprar a aquellos productores indios que han firmado, digamos, para la obtención de tecnología y para poder desarrollarlos y producirlo, han firmado estos acuerdos y ahora se ven impedidos. Entonces, yo quería dejar esto en claro, el tema de que se está dando una situación muy desigual en el mundo, porque estamos viendo que colegas, amigos, están mostrando, por ejemplo, a través de Facebook, estamos viendo fotos todos estos días de que la gente ya está accediendo a los medicamentos, está curándose, y nosotros como argentinos, como latinoamericanos, estamos mirando esas imágenes desde un lugar en las que sabemos que no podemos acceder. ¿Qué significa que un medicamento cure la hepatitis C? Básicamente la cura como en cualquier enfermedad, es decir, la hepatitis va deteriorando el hígado, ¿no? Afecta de forma progresiva. De forma progresiva, se pueden estar muchos años, es una enfermedad silenciosa porque en realidad no hay síntomas, salvo cuando estás muy avanzado, cuando ya hay un grado, digamos, de deterioro del hígado muy importante. Hay muchas personas, como decía José María hace unos minutos, se estima que en Argentina hay 800.000 personas que estarían con la hepatitis C, estamos hablando de hepatitis C. 1 de cada 5 argentinos, prácticamente. Y claro, y encima, entonces acá viene esta discusión. Estamos viendo en los diarios permanentemente, desde que se conoció la noticia de la existencia de la cura, estamos viendo cómo grupos de organizaciones y demás están exigiendo, digamos, el acceso. Y es entendible porque, por supuesto que si vos tenés esta enfermedad, lo que vas a querer es acceder a la cura. Y bueno, y ahí viene el analizar qué ha hecho, por ejemplo, el ministro Goyan, ha receptado esta digamos, evidencia de demanda, pero bueno, se ha encontrado en las negociaciones con los laboratorios, estas compañías farmacéuticas que están abusando, es que bueno, es muy difícil poder comprar a esos precios, y entonces se están buscando estrategias. Nosotros estamos intentando colaborar, nosotros hemos presentado, la Fundación Grupo Efecto Positivo ha presentado en mayo una oposición a una de las patentes que está solicitándose en la oficina de patentes de acá de Argentina, en el INPI. Hemos presentado argumentando, o sea, pidiendo el rechazo, argumentando y probando que además el laboratorio Gilead se está queriendo apropiar, digamos, de una tecnología, de una ciencia
que ya es antigua, que además ya está en dominio público, que digamos, no cumple con los Este es un requisitos. tema importante, porque veníamos hablando de las patentes y lo que deberíamos decir es que en realidad lo que está pasando acá, particularmente con el Sofosbuvir, es que se intenta presentar una patente sobre algo que no podría ser patentable. Digamos, el tema es cómo muchas veces las compañías farmacéuticas, más allá del tema de las patentes, que a veces sí son legales y está bien que las presenten, muchas veces usan, y yo le voy a pedir al señor director que vaya preparando un video para antes de que nos vayamos al corte, cómo utilizan determinados mecanismos para hacer cuestiones ilegales que no corresponden y solicitar patentes que después finalmente se dan y que producen monopolios de precios sin que corresponda, y que pueden entonces tener esos precios excesivos. Hay un video que se hizo desde la Fundación Grupo Efecto Positivo que habla de esta metodología que hay para intentar patentar cuestiones que ya no se deben patentar, medicamentos que ya no se deben patentar porque ya han tenido patentes o porque ya están en el dominio público, como vos decís. ¿Te parece que lo veamos, Lorena? Me parece bárbaro. Señor director, ¿lo tiene listo al video? Vamos entonces a ver este video. Cambio de formulación, las farmacéuticas piden otra patente sobre el mismo medicamento por 20 años más. De esa manera, se mantienen en el mercado como únicos proveedores, haciendo de los medicamentos bienes escasos inaccesibles para muchas personas en los países en desarrollo. Las ganancias que obtienen Me estoy volviendo loco. Hay una molécula que ya no puede ser patentada, hay un laboratorio que pretende patentarla, le puso $84.000 de precio a ese medicamento que podría prepararse con $110. Hay versiones genéricas de $800. A Argentina se lo quieren vender a $7.500. Estamos hablando a $11.000. Estamos hablando de la cura para una enfermedad que genera muerte, que si no se atiende, la gente se muere, hay que decirlo. 1 de cada 5 argentinos está en riesgo de morir de hepatitis C si no le proveemos la cura, y es una molécula que podría no ser patentada. Y vos nos decías que desde la Fundación Grupo Efecto Positivo fueron a presentar una oposición para que este producto no se patente. Esto no significa una oposición para que el medicamento no llegue al país. Claro, en realidad quisiera explicar un poquito este mecanismo de la oposición a las patentes, que es un mecanismo legal, es un instrumento que está dentro de la legislación nacional de patentes, ¿no? O sea, nosotros estamos usando un mecanismo que reconoce, como decía ahí, a cualquier persona el derecho de, bueno, si sabe que en una solicitud de patente que ha hecho, por ejemplo, en este caso, una compañía farmacéutica. El laboratorio Gilead. Sí, la compañía farmacéutica Gilead.
solicitando una patente que no cumple con los requisitos de patentabilidad, así le llamamos, de la ley, entonces ahí se puede argumentar y probar, ¿no? Por qué no está cumpliendo con los requisitos de novedad, o sea, no es nueva, es una, decíamos recién, no es nueva, tampoco aporta actividad inventiva, como decía el video, y entonces esos son los aspectos que hemos nosotros resaltado en nuestra oposición. Hemos ido al INPI, a la oficina del INPI, así como hace la compañía, va y solicita, en el mismo expediente se el INPI es el registro argentino, es el registro de la propiedad industrial. Claro, el INPI es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y ahí es donde tramitan estos pedidos. Donde una empresa viene a solicitar registrar la patente sobre su producto. Sobre un producto determinado. Y esta organización, Grupo Efecto Positivo, esta fundación, presentó una oposición para que la patente no sea otorgada. Claro, básicamente lo que nosotros acercamos, porque hay que entender que bueno, hay una persona designada dentro del INPI, de la Oficina de Patentes, para examinar, ¿no?, la solicitud que hace la compañía. Entonces lo que nosotros hacemos es proveerle información, ¿no?, acercarle información para que ese examinador pueda tener en cuenta, digamos, ambas informaciones, porque las compañías cuando solicitan patentes y aún así, como decíamos recién, abusando del sistema, cuando son ilegales, cuando no corresponden, se esmeran para que no se note, digamos. Hay una serie de estrategias que llevan adelante, entonces a veces para el examinador no es sencillo. Además, nosotros, por ejemplo, en el caso del Sofosbuvir, estuvimos analizando una solicitud de patente de este tamaño, es decir, tenía 500, 600... Un gran equipo técnico humano estuvo trabajando en ese análisis. Contamos con distintos Si se obtiene el rechazo a la patente, ¿qué se obtiene? Bueno, básicamente lo que estaríamos haciendo es liberando al mercado de monopolios, ¿no?, y generando unas condiciones propicias para la entrada de genéricos, que ha demostrado en el mundo que la entrada de genéricos, diferentes versiones compitiendo en el mercado, bajan los precios. Entonces lo que nosotros queremos con esta estrategia es justamente favorecer la producción nacional básicamente, la producción pública, estamos tratando de incidir para que esto suceda, que sería muy importante dada las nuevas leyes y la reglamentación que tenemos adoptadas recientemente, entonces eso dan un contexto propicio para la producción. Es interesante pública. mencionar esto, que tenemos una nueva ley, en realidad no una nueva ley, la reglamentación que se dio el año pasado, la ley ya tenía 3 años, que es la reglamentación respecto a los laboratorios públicos de producción pública de medicamentos, que en el país tenemos 29 laboratorios de producción pública, y asimismo el año pasado también salió de esta misma casa una ley que tiene que ver con la Agencia de Coordinación de los Laboratorios Públicos, con lo cual eso nos presenta todo ya con la posibilidad de que esa producción pública no solamente asuma lo que ya está asumiendo, que es toda la medicación relacionada con el programa Remediar que vos nombraste, sino también la posibilidad de producir públicamente otros medicamentos esenciales que, digamos, por ahora tienen precios monopólicos y que ustedes están trabajando justamente para que no existan estas patentes y, digamos, se pueda liberar el mercado. Creo y tengo entendido, Lorena, vos me sabrás decir mejor, que inclusive ya hay, no de producción pública, pero sí laboratorios nacionales que estarían en condiciones de producir esta medicación. A un precio más accesible, porque si no, bueno, eso no lo sabemos. En realidad, sí, Argentina tiene laboratorios privados, nacionales, que tienen toda la capacidad de fabricar este tipo de medicamentos como el Sofosbuvir. Bueno, que no lo podrían hacer si la patente estuviera otorgada. Claro, si la patente, por supuesto, si se otorgara la patente, en este momento está pendientes de resolución. Si se otorgaran las patentes, estos laboratorios nacionales no podrían, más allá de la capacidad de poder fabricar, no podrían legalmente, digamos, hacerlo. Eso es muy importante, y les agradezco que me hayan hecho notar. El tema es, bueno, el tema de los precios. Yo quería hacer por ahí una distinción y la importancia desde nuestro punto de vista de la producción pública. La producción pública tiene un rol muy importante en reducir los precios porque no trabaja como por ahí el sector privado desde el punto de vista de, bueno, buscar el lucro, sino que tiene otro rol. Entonces, por ejemplo, uno se imagina una licitación pública, cuando entra un productor público puede
generar ese efecto, digamos, que todavía nos preocupa de los productores privados nacionales que no logran, digamos, reducir suficientemente los precios de estos productos esenciales para la salud. Exactamente. Lorena, nos tenemos que ir a un corte, pero tenemos muchas novedades en estas últimas semanas y en la Argentina estamos teniendo la visita del director ejecutivo de ONU-SIDA, que es el Programa de Naciones Unidas para el VIH-Sida, que vino de Ginebra, estuvo en Chile hace unos días y ayer llegó a la Argentina, y esto viene en el marco de muchísimas novedades que tienen que ver con la accesibilidad a los medicamentos, o sea que nos vamos a meter también en el tema de VIH-Sida y los medicamentos. Vamos a la pausa y volvemos. Entonces, Lorena, estamos hablando de los precios de los medicamentos, de los costos para el Estado de comprar medicamentos, si son de patente monopólica, si son de industria nacional, que no siempre la industria nacional tiene una diferencia con los precios de la industria monopólica que nos haga permitir hacer accesibles los medicamentos para todos y todas, y estás hablando de la producción estatal, de la producción pública de medicamentos, todo para pensar la sustentabilidad de los programas de salud. En este caso hablamos de VIH-Sida. La Fundación Grupo Efecto Positivo también ha solicitado la oposición de patentes de algunos medicamentos que son pura y exclusivamente para atender a personas viviendo con VIH, con razones parecidas a las de la hepatitis C. Medicamentos ¿qué requisitos encontró la Fundación que podía presentar para pedir la oposición? Sí, hemos hecho un trabajo de compulsa, de diferentes, digamos, estados de patentamiento, de medicamentos claves, como decía antes, de VIH y hepatitis C. Con el caso de medicamentos de VIH hemos hecho 2 oposiciones particularmente. Siempre medicamentos de alto costo estamos hablando. Sí, estamos hablando de medicamentos que provee el Programa Nacional de SIDA y también, bueno, las obras sociales, las prepagas, y que son de alto costo. Que tienen incidencia en la balanza comercial. Por supuesto. Sí, cuando uno va a ver las compras públicas, ve los millones de pesos que se gastan, digamos, en la compra de estos medicamentos, que a su vez encontramos, como decía antes, como en el caso de la hepatitis, encontramos las versiones genéricas de India, pero, o sea, es una diferencia que uno ni se 43 veces más, por ejemplo, pagamos por uno de los medicamentos que hemos hecho una de las oposiciones. Pudiendo comprar la versión genérica. Bueno, en realidad sí, en realidad en este momento, como la patente está pendiente, podemos comprar la versión India. Se ha hecho una compra recientemente, y esto hay que felicitar, digamos, a la gestión del Ministerio de Salud actual. Y también a la Fundación que promovió con tanto énfasis la difusión de la diferencia de precios que se estaban pagando y pudo trasladar esa visión hacia el Estado también. Sí, la verdad que nos han receptado, digamos, este planteo, esta presentación que hemos hecho ante el Ministerio de Salud. Y bueno, y se ha hecho una compra hace muy poquito, una compra de una versión genérica, un medicamento que compramos antes del original que se producía en Estados Unidos, y se ha logrado con esa compra un ahorro de 181 millones de pesos o 20 millones de dólares. En la compra de un medicamento. Y estamos hablando de un medicamento comprado y el valor del tratamiento por un año. O sea, claro, es por persona por año. Persona por año. Digamos, ahora estamos consiguiendo precios muchísimo más económicos. O sea, estaba tratando de pensar los números. 20 millones de dólares que son un ahorro para el Estado Nacional.
no significan una baja en la calidad de los medicamentos que consumen los argentinos. No, por supuesto que no. Cuando hablamos nosotros de genéricos, hablamos de reales genéricos. Estamos hablando de medicamentos que tienen sus controles de calidad. En el caso de esta compra que se ha hecho a la India, ¿no? Este medicamento para VIH, tiene los controles de la FDA, de la OMS, de la EMA, de la Unión Europea, digamos, tienen todos los controles, porque si no, el Estado argentino no podría comprarlo, porque nosotros tenemos unas normas que se aplican en el caso de estas compras y no se pueden comprar medicamentos que no tienen controles de calidad. Tenemos altos estándares de control de calidad de medicamentos. Los medicamentos genéricos que se dispendian en las farmacias y que compra y distribuye el sistema público de salud son de idéntica calidad a los medicamentos de marca patente. Nosotros tenemos una autoridad regulatoria que es la ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, que digamos, tiene el rol en Argentina de controlar la calidad de los medicamentos y tiene altos estándares, como os decía, en el mundo, ¿no? Entonces, digamos, cualquier medicamento genérico tiene sus controles, si no, no puede ser comercializado. Y hablabas del impacto que tiene en el presupuesto nacional, este ahorro y el impacto que tienen los costos de los medicamentos en el presupuesto nacional. Sí, hablando de, por ejemplo, el porcentaje de 95% del presupuesto del Programa Nacional de SIDA, que es para comprar, se destina a comprar medicamentos. El 95% de todo el presupuesto que debería de abordar la prevención, la educación. Todo eso se va 95 se va en comprar pastillitas. En comprar pastillas y, digamos, podríamos ahora con lo que ahorramos también invertir en prevención, en educación, en derechos humanos, en cuestiones que tengan que ver con la lucha con el estigma y la discriminación, que está tan asociado con el tema 20 millones de dólares ahorrados. VIH. Pero yo, aprovechando que están nombrando esto del 95%, quiero recordarles que vino el doctor Michel Sidibé, que es el director ejecutivo de ONU-SIDA, el Programa de Naciones Unidas para el VIH-Sida, y que justamente viene a la Argentina porque la Argentina está adoptando una estrategia que es de nivel mundial, pero la está adoptando de una manera muy particular y se llama una estrategia que justamente, por eso digo, tomándolo del 95%, voy a hablar del 90-90-90, que es una estrategia que está tomando, que estaría muy interesante que nos expliques qué significa esta estrategia que está tomando Argentina, pero que además Argentina, y esto es algo importantísimo, Argentina adopta esta estrategia, pero justamente por la incidencia de la Fundación Grupo Efecto Positivo, y por supuesto en consonancia con lo que la política pública venía planteando, acá mismo en Argentina, con todo esto que estamos hablando de los medicamentos, agregó algo que agregó un 90, ¿no?, a esta estrategia. ¿Por qué no nos explicás, Lorena, de qué se trata esto? Sí, bueno, desde ONU-SIDA, como bien explicaste, es un organismo de Naciones Unidas, se está planteando a los países el ajuste, digamos, o la actualización de las políticas para responder a la epidemia del VIH-Sida. O sea que es una campaña promovida por ONU-SIDA, sí, para que los países modifiquen sus acciones hasta el día de la fecha que hay en materia de VIH. Sobre la base de distintas evidencias que se invocan, se están promoviendo, digamos, estas son unas metas, ¿no?, que básicamente se refieren a, por ahí va a resultar muy técnico, pero es 90% de las personas que tienen el virus de VIH testeadas, el 90% de esas personas testeadas o diagnosticadas en tratamiento, y el 90% de la carga viral detectable. La carga viral es lo que, digamos, es el virus en sangre, y los medicamentos la reducen. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que esta estrategia plantea serios desafíos para el sistema de salud, porque ahora va a haber muchas más personas, digamos, si estamos con una estrategia de testear, ¿no?, a todos y también de tratar a todos, digamos, esto va a traer unos desafíos serios para el sistema de salud, para el programa. Si lo ponemos en los números argentinos, Argentina tiene una población estimada de personas viviendo con VIH, del total de 130.000 personas se estima viven con VIH en el país. ¿Cuánta gente sabría que tiene VIH? Y bueno, se dice que un 30% todavía no lo conoce. O sea que con esta estrategia se pretende pasar de que el 70% ya sabe, que por lo menos el 90% de la gente que tiene VIH
sepa que lo tiene, o sea testeada e informada de que tiene VIH. Y que del total de las personas que saben que tienen VIH, el 90% tome medicación. Tome medicación. O sea, no solamente en términos, porque también hay que ver el testeo. El testeo también necesita mucho recurso, porque hay que llegar a todas esas personas que están siendo, que no están sabiendo de su condición por razones, no porque no quieren muchas de ellas, sino porque no están accediendo. Hay que invertir recursos en encontrarlas. Claro, hay que invertir recursos en el tema del diagnóstico, pero también luego en el tratamiento, porque esto está diciendo que ahora las personas ni bien están diagnosticadas, tienen que empezar el tratamiento. O sea que la proponen, apenas se entere la persona que tiene VIH, el frasco de medicamentos. Sí, algo que, digamos, nosotros tenemos nuestra posición, esto es una, digamos, una meta de medicalización, por ahí no es el objeto de, digamos, de esta entrevista, hablar sobre la medicalización, aunque es algo importante, pero nosotros lo que queríamos hablar es de los desafíos que van a traer. ¿Y qué es lo que hizo nuestra organización ante la llegada, digamos, y las discusiones que se dieron entre diferentes sectores en el país? Los laboratorios felices con una propuesta semejante. Por supuesto, porque aparte vos estabas mencionando justamente el tema de que el 95% del presupuesto de VIH-Sida ya en la actualidad se gasta en tratamientos. Si con esto estamos diciendo que además vamos a tener que darle medicamentos, o sea, va a tener que entrar en tratamiento otras 35.000 personas más, digamos, a las que ya existen actualmente, ¿cómo hacemos si ya el 95% se gasta? Pero sin embargo esta propuesta, ¿a qué precio los medicamentos? Esta estrategia lo que plantea es eso, hay que darle tratamiento a todos. Entonces lo que se preguntaban era cómo vamos a hacer posible eso. ¿Y entonces qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Entonces pasó que, bueno, nosotros planteamos esto de la medicalización y vimos que un aspecto muy importante que le falta a esta estrategia, así como está, digamos, para nosotros no es factible, no es posible, no va a funcionar. Entonces nosotros dijimos, bueno, le falta algo, y es el tema de la meta de la sustentabilidad, que es un cuarto 90 que nosotros propusimos al Ministerio de Salud que se agregara. Entonces hoy tenemos la estrategia 90, 90, 90 y 90, que, digamos, la meta del último 90 propone precios accesibles, porque, digamos, como decíamos recién, se están planteando desafíos de que entren más personas al sistema de salud, más personas testeadas, más personas en tratamiento, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, digamos... Un desafío al que se van a enfrentar todos los países del mundo que intenten medicalizar al 90% de la población con VIH, porque económicamente es inviable con los precios de patente farmacéutica, no pueden, quiebran económicamente los sistemas, es un atentado, es una amenaza contra la soberanía sanitaria de los países si no se pone en discusión los precios. Justamente nuestras organizaciones a nivel de Argentina, a nivel de la región, venimos trabajando el tema de los precios, venimos trayendo esta discusión por años ya. David contra Goliat. Sí, porque es muy difícil, toca intereses económicos. La industria farmacéutica es de las más poderosas del mundo, de los poderes económicos más poderosos del mundo. Y, digamos, y tienen mucho poder de incidencia, de lobby, digamos, y no es sencillo. Por eso estamos muy, muy contentos de estar pasando por este momento, que las autoridades, digamos, receptan nuestras demandas, tienen bien claro, digamos, cuál es el problema, digamos, de los precios extorsivos de las compañías farmacéuticas, cómo vienen en detrimento de la salud pública. Y tomaron las recomendaciones. Claro, y tomaron las recomendaciones porque, bueno, cuando llegó este señor de Ginebra, el director ejecutivo de ONU-SIDA, a plantear, justamente se encontró con que Argentina tiene, como decía José María, una cuarta meta, y bueno, que es que el 90% de los medicamentos comprados sean a precios accesibles. Habiendo discutido entonces la cuestión de la patente. Y ahí hay algo muy interesante, y es que además de lo que se logra a nivel local, a nivel del cambio en la política y de cómo se adopta esta política y esta estrategia en la Argentina, el doctor Michel Sidibe justamente plantea esto como algo tan extraordinario que propone un país que es necesario subirlo a lo global. Y hoy estuvo hablando justamente con nuestro ministro de Salud, planteándole cómo iba a ser para llevar esto,
que plantea la Argentina como algo fundamental, porque Michel Sivé fue el autor de esta estrategia y es una estrategia que se va a usar a nivel global y que ya la están usando muchos países. Una estrategia que no consideró los costos. Claro, que si bien tenía esto, no planteaba en el rango de meta decir, bueno, claro, tenemos que lograr que sea sustentable, que si yo le voy a dar tratamiento a todos, que realmente se los pueda dar, que el país pueda pagar los precios que significa Y la eso. región. El ministro de Salud hoy hablaba de la creación de un banco regional para proveer recursos para la compra de medicamentos y adoptar políticas regionales, comprando juntos, discutiendo patentes juntos, enfrentándose a corporaciones muy fuertes. Sin duda como es algo que hay que hacer, es algo que estaba pendiente. Es muy importante el liderazgo que está teniendo el ministro de Salud, Daniel Goyan, en estos momentos, no solamente en Argentina, sino también en la región, esto que dice Alex. Mañana hay una reunión de UNASUR en Montevideo, donde que es clave porque se va a plantear el tema bueno, de que los otros países hagan lo mismo. Y quería decir de la estrategia 90-90-90, un increíble desafío que se nos planteaba, lo hemos transformado en una oportunidad de que bueno, que otros países del mundo también se beneficien, mismo este señor de Ginebra que ha venido a visitarnos, Michel Sivé, que tenga, digamos, una herramienta más para seguir haciendo su incidencia. O sea que Argentina le incidencia. está diciendo a todo el mundo entero, adopten otro 90 más o los otros 390 no se pueden ejecutar. Es que básicamente eso es una realidad. Queda gente afuera del sistema. Si no. Y queda gente afuera del sistema, básicamente, porque en realidad, bueno, este tema de la medicalización y las cuestiones que todavía faltan trabajar y de las que no estamos llegando, digamos, esta estrategia no está respondiendo a aquellos que no llegan al sistema, sino que está incorporando gente que medianamente ya tiene información y las está incorporando a comenzar a hacer los tratamientos. Entonces, digamos, esto de... A mí me parece que hay algo que es sumamente interesante, ¿no? Y que yo pensaba que en esto de una estrategia que empieza con 3 noventas y que Argentina le agrega un cuarto 90, la suma te da 360. Hemos logrado conformar un círculo virtuoso que hace justamente a la progresión en más inclusión, en la sostenibilidad y en efectivamente lograr esto, que es lo que finalmente se plantea esta estrategia, que es el tratamiento para todos y para todas, ¿no? Digamos, y es a partir justamente de lograr, ¿no? Este es un juego, en realidad el juego de los números, digamos, pero justamente los 490 te dan los 360. Y un ministro de Salud que toma a una propuesta de una ONG, de personas con VIH, de personas con hepatitis, que en primera persona y en su propio nombre dicen: nosotros vamos a quedar afuera del sistema de la cura si no miramos los precios con los que se compran los medicamentos, y esa incidencia logra una determinación de un ministro que ahora es llevada a todo el mundo para repensar la política de compra de medicamentos. Lorena, bravo. Bueno, muchas Bravísimo. gracias. Sí, estamos muy contentos porque la verdad que... Un ahorro de miles de millones de dólares para cada uno de los países. Sí, todavía esto se tiene que intensificar, digamos, esto es la primera compra, la que contábamos recién, es la primera compra. De este medicamento para el VIH. De este medicamento todavía hay que trabajar otros medicamentos que tienen barreras de propiedad intelectual, o sea, patentes o solicitudes de patentes en el medio. Hay que ser más estrictos en esa mirada, entonces, ¿no? Sí, tenemos una política nacional importante que es pro salud pública, de examen de patente farmacéutica, pero bueno, todavía necesitamos ajustar un poquito el sistema y que funcione mejor. En eso también estamos y es legal trabajando lo que con se las está autoridades. Haciendo. Está previsto por supuesto. En la Organización Mundial del Comercio. Sí, tenemos las herramientas son legales, existen y están ahí. El tema Las es que hay que salvaguardas de usarlas. salud pública. Claro, las salvaguardas de salud pública, que son estas medidas con las cuales podemos contrarrestar digamos, los efectos de las patentes farmacéuticas en el acceso a la salud, están ahí. El tema es que, bueno, deben conocerse más, debemos de estar más capacitados para entender de qué se tratan esos instrumentos y luego, como dice la presidenta, tener coraje y para adelante usarlas, porque bueno, siempre, y esto pasa en todos los lugares del mundo, que no se utilizan tanto las salvaguardas
por miedo, después represalias. A sanciones económicas. Sí. Por Cuando ejemplo. nombrás esto del coraje, ¿por qué hay que tomar coraje? Hay que tener coraje porque estamos yendo en contra de un poder económico muy importante, digamos, y bueno, y hay que estar seguros y preparados de lo que vamos a hacer, y seguros de esto que decíamos recién, de que queremos que todos queden adentro, no queremos que quede gente afuera, dijo el ministro el otro día. No queremos que, digamos, por los precios 800.000 solamente... personas merecen ser curadas todas y erradicar esta Todos aquellos que enfermedad. lo necesiten según su condición de salud deberían acceder y esto no debería ser solo para algunos pocos. A veces decimos que tienen la posibilidad de movilizarse, llegar al ministerio y golpear la puerta del ministerio. Digamos, esto no puede ser así. En la situación en la que estamos con la hepatitis C, terminaría siendo de esa manera. Porque no se Ya podría está ocurriendo comprar. en algunos países de esa manera. Ya está ocurriendo en algunos países de esa manera, sí. Evidentemente, o sea, se le da a aquellos que se movilizan porque hay una imposibilidad. Por más que haya voluntad política, hay una imposibilidad material de poder dar tratamiento a esos precios a las 800.000 personas que tenemos. Hoy el 95% del presupuesto de la Dirección Nacional de SIDA se usa para medicamentos. No alcanza el presupuesto de todo el Ministerio de Salud para comprar la cura, para una cura de la hepatitis C. No alcanza ni siquiera el presupuesto de todo el Ministerio de Salud para curar a todos los argentinos a los precios que pretenden estas patentes, que son, en el marco de nuestra ley, podemos decir que son abusivos, prohibitivos, y tenemos una ley que puede protegernos. Extorsivos. Y extorsivos, sí. Bueno, Lorena, nosotros terminamos siempre el programa haciendo un brindis y el brindis lo tenés que proponer vos, así que ¿por qué brindaríamos? Yo brindo por estos momentos que estamos pasando, ¿no? De avances en las políticas a favor de la salud pública, a favor de que todos y todas podamos acceder a los medicamentos y a la salud, no solamente a los medicamentos, sino a otras necesidades también, porque con el ahorro que estamos logrando vamos a poder atender otros aspectos. Sí, por supuesto. Entonces el brindis es por eso. Y muchas gracias otra vez por invitarme. Hasta el jueves que viene, por artículo 16, como todos los jueves. Hasta el jueves.